Buenas tardes, bienvenidos a la redacción abierta. Es 1 de abril de 2019. A mi derecha está Beatriz Fanjul, que es la candidata al Congreso de los Diputados por la provincia de Vizcaya. Beatriz, muy bienvenida. Hola, buenas tardes. Te iba a preguntar, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, pero no refiriéndome a Intereconomía, sino al Partido Popular Vasco? Hay quienes dicen que tu discurso rompedor, que recuerda al del PP vasco antiguo, el de los años 90, que hoy se podría asociar más a otros partidos, por ejemplo, al de Vox. ¿Qué dices tú a esto? Bueno, yo he nacido en el PP vasco, creo que llevo las convicciones del PP vasco, que ha defendido siempre nuestro partido. Lo que pasa es que atravesamos una temporada en la que las urgencias económicas pesaban más que las convicciones o que poner en valor ciertas políticas más sociales, ¿no? Vox nace del PP, Santiago Abascal fue presidente de Nuevas Generaciones del PP vasco. Creo que reflejo muy bien lo que es el PP vasco, lo que es Nuevas Generaciones. Al final he crecido con ellos, lo he visto todo con ellos, desde los 18 años que entré y no lo he tenido no le he mamado de ningún otro partido, ¿no? Beatriz, en un discurso que luego veremos dentro de unos minutos, yo creo que ese discurso se hizo viral, lo pronunciaste hace como un año, ¿no?, en Orense. Sí, en febrero, sí. Hace, bueno, pues 13 meses, hablaste de Gregorio Ordóñez como gran referente del Partido Popular Vasco. Yo interpreté, y muchos periodistas interpretamos aquellas palabras tuyas como una crítica a la cúpula del PP vasco, porque en los últimos años el Partido Popular Vasco pues igual no ha dado la batalla como debiera contra el PNV, contra Bildu. Luego además te voy a preguntar si habría que ilegalizar a los señores de Bildu. ¿Tú qué dices sobre la figura de Gregorio Ordóñez? ¿Crees que todo lo que no sea adoptar el discurso de Gregorio Ordóñez por parte del PP vasco es ir hacia atrás? Y no me estoy refiriendo solamente en los votos, ¿no? En los últimos años el PP vasco pues ha ido cayendo y yo eso, por ejemplo, sí lo interpreto como el hecho de irte desligando de un discurso firme contra el nacionalismo vasco y la gente pues al final eso lo acaba sintiendo y dice, bueno, pues ¿para qué voy a votar al PP si no me va a defender de verdad? Bueno, yo te voy a poner un poco en situación qué es lo que pasó. A mí me invitan a una escuela de Nuevas Generaciones de Galicia. Tuvimos varias intervenciones. Yo lo primero que hago es una valoración de por qué entramos en política, qué es lo que estamos haciendo y cuál es el proyecto, ¿no? Una vez que acaba, salen unas cuantas preguntas. Se le pregunta al presidente regional de Nuevas Generaciones cómo se ve el antes y el después de ETA, y a mí se me pregunta de manera totalmente inocente qué es lo que nos diría Gregorio hoy. Mi respuesta es innata, sale del corazón. No puedo hacer otra cosa que reafirmarme en cada silencio, en cada palabra y en cada suspiro de esas palabras. Es un anhelo de... Yo no conocía a Gregorio, ni siquiera la política que hizo, pero yo he visto todos esos vídeos, yo he visto esa manera de hacer política, de ver a un animal político, de cómo habla, cómo se expresa, cómo pone a San Sebastián en la cúspide de España, como un político de raza, de sangre, y bueno, creo que la política española en general ha cambiado mucho, ¿no? Es más show, no es tanto sentimiento, no es tanta garra. Y es una de las razones por las que yo estoy afiliada al PP vasco, porque nosotros lo llevamos desde la sangre. Yo he visto el sacrificio que han hecho todos mis compañeros. Entonces yo lo que reflejo es ese anhelo de esa conducta, esa forma de hablar, esa forma de convencer, esa forma de influir, que creo que me ha marcado mucho y me hubiese gustado mucho poder haber hecho política con él, pero no puedo renunciar a ninguno de mis compañeros. Yo creo que soy una suma de todos ellos, desde Arantxa Quiroga, Antonio Basagoiti, el propio Alfonso Alonso, Carlos Iturgaiz, y es lo que represento y no puedo renunciar a ninguno de ellos. No obstante, mis convicciones, mi política, creo que es la suma de todos ellos. Beatriz, has dicho anteriormente que entras a los 18 años en política. Quizá la comunidad vasca pues sea la más complicada para meterse en política si no eres nacionalista, si no estás agarrando las tesis del señor Sabino Arana, si no justificas en cada momento los crímenes de la banda terrorista ETA. Con 18 años, ¿hay alguna persona que te haya inspirado, además de Gregorio Ordóñez? ¿Cuál es el momento, si es que lo hubo, en el que tú decides dar ese paso adelante? Porque tampoco, y esto me consta, sé que no es fácil el ámbito universitario, ¿no? No, no lo es. Mira, yo voy a la SECDE y
y la verdad es que entro en una reunión, siempre lo he dicho y lo reflejé el otro día en una entrevista, entro en la sede y bueno, hay varios compañeros que están reunidos porque empezaban unas elecciones y se nos piden colaboración. Para mí es una sorpresa que haya más gente fuera en la calle que dentro reunidos. Cuando hablaba de gente fuera, hablaba de escoltas. La primera campaña que colaboro creo que era para unas generales. Se trataba de, bueno, de apoyar en los repartos y dar cobertura al partido, ¿no? Bueno, yo me confundía, o sea, es que no hacía más que repartir el programa electoral a todos los escoltas y para mí era una locura porque estamos rodeados, pero rodeados cuando te digo que nos acompañaban 15, 17 personas. Entonces, vamos a ver, estamos llevando un proyecto, la política al final es vocación, es convicción, es un servicio hacia tus ciudadanos y que estuviéramos sobreprotegidos. Yo cada vez que me quedaba, tengo una hermana gemela, también hizo campaña conmigo y con unos cuantos de nuevas generaciones, a mí se me dejaba rodeada de ertzainas. Era algo que de verdad que me chocaba mucho y que no lo concebía, y tampoco he concebido nunca la verdad unilateral que nos han impuesto los nacionalistas. Beatriz, vamos a ver, porque ya sí que tenemos esas imágenes, tu discurso en Orense de hace algo más de un año, hace 13 meses, en febrero del 18, cuando evocabas la figura de Gregorio Ordóñez. Goyo seguramente nos diría que no tengamos complejos. Políticos como Goyo no quedan. Ninguno. Ni en el País Vasco ni en España. Políticos sin miedo a nada, sin complejos, con esa determinación, con ese mensaje. Políticos de esa altura no quedan. Goyo era de los políticos de raza, como los llamo yo, políticos sentidos. Goyo no era políticamente correcto. Goyo levantaba muchas ampollas. Goyo era el clásico que era como el típico político que te está metiendo todo el dedo en el ojo, pero es que decía grandes verdades y conseguía que la gente se sintiera identificada con él. Antes de matarle iba a ser alcalde de San Sebastián. ¿Y cómo estamos en San Sebastián ahora? ¿Cómo está el PP en San Sebastián ahora? Tenemos unos objetivos, tenemos unos sentimientos, tenemos unos principios que muchas veces los hemos dejado de lado. Y yo creo que es lo que Goyo nos diría: vuelve al inicio, vuelve a tus principios, vuelve a ese ser y convence, ilusiona, influye. Pues esas eran tus palabras, Beatriz. Espero que te reconozcas en las mismas. Hablabas de que Gregorio Ordóñez era un político que metía el dedo en el ojo y que por eso incomodaba tanto al separatismo vasco. ¿Qué ha pasado desde que Gregorio Ordóñez muriese en el año 95, 14 años después? ¿Qué ha pasado no solamente en España, sino también en la comunidad vasca, que ese discurso firme pues se ha perdido de alguna manera? Bueno, yo creo que influye mucho en la forma de hablar. Nos hemos vuelto demasiado políticamente correctos y tenemos mucho miedo pues, a decir la verdad, a llamar a las cosas por su nombre. Entonces, casi a veces pecamos de cautos por miedo a llamar a las cosas por su nombre. Entonces, es una de las reivindicaciones que yo hacía sobre Gregorio, que siempre lo ha hecho y que a mí me apasiona. Beatriz, el PP vasco de ahora, del año 2019, tú eres cabeza de lista en la provincia de Vizcaya. ¿Tú puedes asegurar que se va a recuperar ese discurso combativo, que no le va a ceder ni un centímetro al separatismo vasco? ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuáles son tus 3 puntos con los que piensas seducir a los votantes en Vizcaya? Confíen en ti para mandarte al Congreso de los Diputados. Bueno, yo creo que es fundamental pedirles un voto de confianza. Que Pablo Casado haya apostado por regenerar el partido y además ya no se ha visto solo en Vizcaya, sino también en Guipúzcoa, se ha visto por toda España. Yo les puedo prometer que voy a hacer y que voy a llevar la línea que llevaba Gregorio. No me voy a tener pelos en la lengua a llamar a la gente lo que es decir que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que se ha nutrido del virus de ETA, es un partido que quiere romper con España, es un partido que avala el terrorismo, es un partido que nos lleva a la ruptura, al enfrentamiento y que quiere hacer un País Vasco pequeñito, solo de los suyos, un clientelismo que nos lleva como sociedad a retroceder y además
a los brazos de Bildu. Que el otro día además Otegi dijo una barbaridad de nos encarcelasteis, nos torturasteis y ahora vamos a ir al Congreso, vamos a ir al Senado y os vamos a demostrar que aquí estamos. Creo que ese discurso es dañino, creo que ese discurso es hiriente, creo que no se merecen tener representación. Creo que por eso es muy importante que el PP de Vizcaya, que el PP vasco vuelva a tener esa representación, pero no solo con un escaño, sino que crezcamos en votos, porque si no, el nacionalismo, junto con los partidos más afines al blanqueamiento de ETA, van a tener un peso importante en el País Vasco y como constitucionalistas no podemos permitirlo. Beatriz, creo que ahora podremos ver esas declaraciones del señor Otegi. Mi pregunta iba a ser, ¿hay que ilegalizar sí o sí a Bildu? Yo no soy juez, eso se lo dejo a los jueces. Desde luego que hay que hacer un planteamiento y que es cierto que ETA no se ha acabado, ETA se ha transformado. Se acabó con el brazo político, o sea, con el brazo militar de ETA. Existe el brazo político que está en las instituciones, está reflejado en las instituciones. Te lo pregunto de otra manera, Beatriz, porque me has dicho, no soy juez, efectivamente. ¿Habría que legalizar a un partido que no condena la violencia? En este caso, Bildu. Desde luego que sí. Vale, pues queda clarísimo esa cuestión. Ahora no tenemos esas declaraciones, las veremos luego. Hacías mención, aludías a lo que Arnaldo Otegi había sido terrorista de la banda ETA, participó en un secuestro. No vamos a descubrir ahora la biografía del señor Otegi, líder, por cierto, uno de los grandes reclamos del proceso separatista catalán. Veíamos en el año 2017, en septiembre, en octubre, en esos meses convulsos, los independentistas catalanes en la calle haciéndose fotos con el señor Otegi como si fuese una estrella de rock. Desde luego que eso es exportar lo peor del País Vasco. Bueno, es que si solo fuera eso, el otro día el señor Eguíbar en el Parlamento Vasco dijo que los lazos amarillos eran totalmente democráticos, que a él también le molestaba en aquel entonces, cuando ETA asesinaba, las pancartas en las que se pedía ETA no, violencia no, dejar de matar. O sea, comparó el terrorismo de ETA con los lazos amarillos. Entonces, creo que es bastante peligroso por donde va la senda nacionalista del PNV, que se ha lanzado a los brazos de la parte más radical y más violenta y de los años más oscuros en los que hemos pasado todos los vascos, y que por eso es fundamental el tener representación y el frenarlos, porque si no, no va a haber vuelta atrás. Beatriz, mucho han cambiado las cosas en el País Vasco, porque en 2009 Patxi López era investido presidente con el apoyo del Partido Popular. 10 años después, eso fue en 2009, precisamente 10 años después, estamos viendo la deriva del PSE, del Partido Socialista de Euskadi. La pasada Navidad, señora Idoia Mendia cocinando con Otegi. También yo creo que tú hablas antes del discurso políticamente correcto, que seguramente le ha afectado y mucho al Partido Popular, el no dar una batalla de las ideas, el ser firme contra el terrorismo de ETA y contra los señores de Bildu y del PNV, pero también el Partido Socialista hemos visto que participaban en un reportaje. ¿A ti si te propusiesen alguna vez algún reportaje con alguien de Bildu? Desde luego que no lo harías. O sea, ni de broma. La Navidad está para celebrarlo con la familia y con los amigos. ¿Tú al peluquero que va no es de Bildu? No. Desde luego que no. Y ninguna intención tengo. La deriva socialista viene ya desde hace tiempo y sobre todo se reflejó en las anteriores autonómicas cuando cayeron a la mitad de los escaños. Si los socialistas no se dan cuenta que vendiendo sus ideas por una silla, por mantenerse en el puesto, por dar de comer a los suyos, si prefieren pasar la Nochebuena brindando con una persona que desgraciadamente es el secretario general de un partido de la segunda fuerza del País Vasco, creo que es bastante notorio cómo está la sociedad. Creo que es bastante notorio que tenemos un problema, que el discurso tiene que ser fuerte y que hay que poner un límite y una línea roja, y que la gente tiene que ser consciente que el Partido Popular es la única fuerza constitucionalista que no va a pasar esa línea roja, porque los socialistas ya han cruzado todos los límites de la moralidad, de la ética. Si no, no veo otra manera. Beatriz, yo creo que coincidirás conmigo en que Vox ahora mismo,
bueno, estáis disputando escaños, estáis disputando votos, pero no son los enemigos. Puede ser rival político, circunstancialmente, especialmente en el País Vasco. A propósito de la entrevista que la semana pasada Nerea Alzola, que antes estaba en el PP vasco, concedía al diario El Mundo. Decía muchísimas cosas y algunas seguramente que no te van a hacer gracia sobre Pablo Casado y la deriva del PP. Vamos a recordar esa entrevista de Nerea Alzola. EH Bildu no puede estar en las instituciones, hay que ilegalizarlo. El problema que tiene Pablo Casado es su terrible incoherencia. Hace unos años defendía la excarcelación de Bolinaga y ahora quiere hacernos creer que es firme, incorrupto e incorruptible en esa materia. Y su trayectoria de los últimos años en gobiernos de Rajoy, con puestos de relevancia, hacen que no me pueda creer sus discursos. Vox representa la verdadera coherencia en cuanto a las libertades individuales, al derecho de las personas a la vida. Somos pro vida clarísimamente, desde el minuto 1. Bueno, Beatriz, por alusiones. ¿Con cuál empiezo? ¿Con lo de la provida? Por lo que quieras. Bueno, yo creo que el compromiso que tiene Pablo Casado con la familia creo que es innegable. Y todo el mundo conoce a Pablo y todo el mundo conoce los candidatos. Hay mucha gente que somos socios de Familia y Dignidad Humana, con lo cual pecar de lo que nos quieren tachar es inasumible. ¿No te hubiera gustado, inciso, que en el programa con el que el Partido Popular va a concurrir a las próximas elecciones hubiese una propuesta para derogar, por ejemplo, la ley del aborto de Viviane Aído, como la hubo en el año 2011? Lo que sucede es que luego, con esa mayoría absoluta, Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría lo podrían haber hecho y no se hizo. Bueno, lo veremos. Ahora se va a esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional, pero creo que es que la línea que va a llegar el Partido Popular con el tema del aborto creo que va a ser clara. Vale, vamos a ver ahora que me dicen que sí esas declaraciones de Arnaldo Otegi. Luego no te escapes, querida Beatriz, Bildu, ¿no? porque te voy a preguntar todavía por la segunda parte de la entrevista de Nerea Alzola. Vamos a ver esas declaraciones de Otegi. Otras cosas estar en el Congreso de los Diputados y en el Senado para volveros a decir que no pudisteis, que no podéis y que no podréis. Buenas galerías, Cátuta. ¿Qué sientes cuando escuchas a Otegi dar ese tipo de mítines? Es que es un discurso cargado de odio, es que se le ven los ojos. Sí, es que una persona que haya estado condenado por pertenecer a una banda terrorista en la que unos ponían la nuca y otros disparaban, me parece aberrante, porque al final lo que estamos haciendo es llevar a la política a un nivel que es vomitivo. Y esa gente no puede hablar, no. O sea, que habría que legalizar Bildu, Beatriz. No soy juez. ¿Pero te gustaría un partido que no condena la violencia? A mí me gustaría que todos los partidos que estuviesen representados en cualquier cámara fuesen partidos democráticos, fuesen partidos que no tuviesen ningún complejo y tacharan la violencia y fuesen capaz de condenar sin pelos en la lengua que lo que hizo ETA estuvo mal. No estuvo mal, o sea, es que no debió ocurrir nunca. Volviendo a la entrevista de Nerea Alzola, que es la número 1 por Vizcaya, pero no por el PP, es Beatriz Fanjul, sino por Vox. También venía del Partido Popular, la señora Alzola. Sí, hasta hace poco. Y en esa entrevista en el diario El Mundo dice que el PP ya no es creíble porque le falta firmeza. Bueno, yo creo que al PP de ahora hay que darle una oportunidad. O sea, venimos de un congreso que ha sido en junio, no llevamos ni un año. Creo que Pablo está demostrando compromiso, Pablo está demostrando coherencia, la coherencia te da credibilidad y la credibilidad es fundamental en política. Lo ha demostrado ya los cambios que está haciendo, no solo a nivel interno, porque ha reestructurado todo Génova, sino los cabezas de listas. Yo creo que Pablo es una persona que es convincente, que además cree en lo que dice y dice lo que cree. Y en ese sentido, acusar a Pablo de errores pasados me parece injusto, y más cuando Nerea, con una persona con la que me llevo bien, y creo que hay más cosas que nos unen que la que nos separan, y sobre todo haciendo política en el País Vasco, que tenemos que pelear por levantar la voz de todos los constitucionalistas que nos sentimos vascos y españoles, que queremos un País Vasco más libre, más abierto y más próspero. No deberíamos estar dividiendo el voto y entrando en estas historias. La realidad es que en el partido, bueno, no solamente en el País Vasco, pero hasta hace toda España, Nerea apoyaba a Pablo. Vamos a ver la candidatura del PP, que tú vas a encabezar en Vizcaya, vamos a ver la de Ciudadanos y vamos a ver la de Vox. En el PP
lleva el señor Casado toda la pre-campaña hablando de la división del voto, de la fragmentación del voto, de hay que miedo con la ley DONT. ¿Tú crees que eso va a ser negativo en todas las provincias? Es decir, si imagínate que se queda fuera Vox o Ciudadanos o el propio Partido Popular, ¿eso va a ser consecuencia de que haya 3 fuerzas constitucionalistas? Yo al PSE no lo meto en el saco, por ejemplo. No, porque va ya no lo es. o va a ser consecuencia, y menos con el señor Sánchez en la Moncloa, o va a ser consecuencia de que las cosas no se han hecho todo lo bien que se debiera. Yo creo que tenemos un compromiso y que la gente tiene que ser consciente que, por ejemplo, te voy a hablar de Vizcaya, dividir el voto entre Ciudadanos, Vox y el PP tiene el riesgo que no salgamos ninguno de los 3. Entonces, que dejemos Vizcaya a manos de Podemos, a manos del PNV y a manos de los socialistas. Con lo cual le vamos a entregar el gobierno a un hombre que lo único que quiere es pasar unos meses en Moncloa y que quiere vender, hipotecar España a cachitos, como si fuera un bizcocho, repartirlo. Entonces, creo que es fundamental que los vizcaínos entiendan que es necesario apelar al voto útil. Que además, entre Ciudadanos, Vox y el PP... Pero, Beatriz, en este punto yo me enfado mucho cuando se habla del voto útil. ¿No crees que lo mejor sería tratar de convencer con vuestras propias ideas y propuestas y no con el miedo de decir, me tienes que votar porque si no me votas, estoy haciendo aquí una suma, una multiplicación y una resta que mira lo que va a pasar? La gente no entiende de números, la gente se le tiene que contar qué es lo que está pasando y cómo yo, en el caso vuestro, en el País Vasco, cómo voy a contrarrestar ese discurso del odio, del nacionalismo y no hablar de números. Por supuesto, también es importante decirlo, porque a la gente hay que explicárselo. No obstante, yo no soy quien descalifica a la derechita de cobarde, ni quien se está metiendo con Vox. ¿Tú te consideras derechita cobarde, Beatriz? No, me considero derecha. Así. Pero bueno, es que nunca he entendido la diferencia de derecha e izquierda. ¿Qué pasa? Que una persona de derecha es patriota y la de izquierda no. O los de izquierda son los únicos que hacen políticas sociales. No sé, o sea, tampoco... A propósito yo creo en la coherencia del patriotismo, el otro día veíamos en Guecho miles de personas haciendo cola para ver un buque de la Armada Española. Claro, si es que el País Vasco... ¿Tú crees que la gente en el País Vasco especialmente tiene ganas de demostrar lo española que es y no se atreve? Sí, ya solo mucho tiempo señalada. Somos vascos normales, que nos gusta Vizcaya dentro de España y España dentro del País Vasco. Somos unas personas que queremos vivir en convivencia, en libertad, tranquilos. Se nos ha tachado de nacionalistas. El Partido Nacionalista nos ha convertido en una moneda de cambio. Parecemos un puñado de dólares, que lo único que queremos es pasta, que si el cupo, y no refleja la realidad. Beatriz, yo no sé si tú te crees mucho las encuestas que se van publicando a lo largo de esta pre-campaña. Hoy se han publicado 2, El Español y La Razón. Vamos a verlas y las vamos a comentar. Son encuestas a propósito de las generales. No aparece no es por provincias, no es tampoco sobre las próximas municipales y autonómicas, aunque en el caso del País Vasco no va a haber autonómicas ahora en el mes de mayo. Bueno, Partido Socialista, un patrón que se está repitiendo en todas las encuestas. Esta es de La Razón. El PSOE de Sánchez, aunque mucha gente lo considera increíble, va a ser el más votado, 26,7%, entre 109 y 113 escaños. El PP en segunda posición, 23,1, entre 93 y 96. Ciudadanos entre 56 y 59. Unidas Podemos ya, 26 y 28 escaños. Y la quinta posición para Vox, entre 23 y 25. ¿Qué te llama la atención de esta encuesta, Beatriz? Si es que hay algo que te llame la atención, algo que te chirríe, algo que no te creas. Que gane Sánchez, es que no me lo puedo creer. Es que no me lo puedo creer porque si es incapaz de liderar un país durante no sé cuánto tiempo ha estado, 10, 9 meses. 8 meses y medio. Ha sido incapaz de sacar unos presupuestos adelante. Ha parecido más tiempo, ¿verdad? Se ha hecho largo. Sí, se me ha hecho eterno. Si es incapaz de en 8 o 9 meses sacar unos presupuestos adelante, ¿cómo pretende gobernar un país 4 años? Es inadmisible. Bueno, vemos aquí Vox en la quinta posición. Yo llevo diciendo en este programa, en la redacción abierta, que Vox va a quedar en tercera posición. No me estoy creyendo la mayoría de las encuestas. La hecatombe de Unidas Podemos, yo creo que ya es inevitable. Ahí le están dando entre 26 y 28. Bueno, viene de 71, que no es poca cosa. O sea que en 3 años ha caído y muchísimo. Ciudadanos, también estoy diciendo en todos los programas, Beatriz, que va a caer sí o sí. Porque la indefinición del señor Rivera le va a pasar factura. Y el Partido Popular tiene un voto, no sé si definirlo de cautivo en muchas provincias. Mucha gente lleva muchas décadas votando al PP. Le pasa un poco lo mismo que al PSOE, que el bipartidismo, morir del todo,
a mí me cuesta creerlo, aunque ya hay 5 grandes partidos, pero estos dos parece que van a ser los dos más votados y a partir de ahí yo coloco a Vox en tercera posición. ¿Tú crees que Vox va a subir tanto, Beatriz? Sí. Sí, yo creo que Vox superará a Podemos. Incluso a Rivera, digo, ¿eh? En tercera posición. Es que a Rivera es fácil. O sea, es que a Rivera, vamos a ver, si puede plantear un programa electoral y al día siguiente cambiarlo. Depende de cómo sople el viento. Yo digo que la indefinición en política siempre es un error. Se puede ser de centro, se puede pactar algunas veces con partidos más a la derecha, otros más a la izquierda, pero es que en la corta vida de Ciudadanos hemos visto cuando estaban defendiendo, por ejemplo, derogar la ley contra la violencia de género, ahora parecen feministas. En la anterior huelga feminista del 8 de marzo nos hablan del feminismo liberal. Entonces, da la sensación de que quieren estar en todos sitios, en bici repicando, y esto al final no va a contentar ni a unos ni a otros. ¿Tú también lo ves así, Beatriz? Sí, desde luego. Ciudadanos está totalmente desdibujado y depende de las modas, se gira a la derecha o se va a la izquierda. De todas maneras, como has dicho lo del feminismo, poner apellidos a las palabras suele ser malo. Vamos a ver ahora la encuesta del Español, también publicada hoy lunes 1 de abril. Ahí está, Partido Socialista más votado, 124, 131 escaños. Bueno, aquí incluso mejoraría mucho el señor Sánchez. El PP, según el diario de Pedro J. Ramírez, diario digital, caería bastante. 69, 74. Se equivoca. El PP viene, corrígeme si no me equivoco, de 134, 137. 137. En junio de 2016. Tercera posición para Ciudadanos. Bueno, no es ningún secreto lo mucho y bien que habla el señor Pedro J. Ramírez de Ciudadanos. Lleva mucho tiempo haciendo campaña por este partido y en todas las encuestas que veo no bajan de la tercera posición Albert Rivera. Cuarta posición Vox, 31, 37 escaños. Y en quinto lugar, esto sí es un variante en relación a la encuesta de La Razón, Podemos estaría, Unidas Podemos, en quinta posición, 28, 34 escaños. Aquí los llamados partidos del centro-derecha, el trifachito, para el gobierno de Sánchez no llegarían, no alcanzarían a los 176 escaños, Beatriz, necesarios para tener una mayoría absoluta. ¿Tú crees que se va a reeditar lo que ha sucedido en Andalucía? Sí. Ciudadanos más PP más Vox igual a mayoría absoluta. Sí. Aunque casi ninguna encuesta, fíjate, está recogiendo esta tendencia. Bueno, porque las encuestas siempre nos ha dado unos resultados. ¿Tú crees que se hacen para orientar el voto más que para pulsar la verdadera opinión de la gente? No sé qué intención tiene, pero vamos, desde luego que esa encuesta no me la puedo creer, porque al PP le está dando 70 y... Entre 69 y 74. No, el PP no va a sacar esos... O sea, que es prácticamente la mitad de lo que sacó en junio de 2016. No, desde luego que no. Beatriz Fajol, muchísimas gracias por estar en la redacción abierta. Espero que te lo hayas pasado bien. Sí, claro. Nos vamos a la publicidad. Antes de irnos a la publicidad, un vídeo que realizó nuestra compañera Patricia Tenorio. A propósito de la fiebre del juego, muchísimos jóvenes están perdiendo mucho dinero con las apuestas. Un problema que va creciendo en nuestros barrios día a día. Vamos a verlo. Una sala de apuestas y otra de juegos, y así hasta 5 en tan solo 100 metros. Esa es la realidad que nos hemos encontrado en la calle Bravo Murillo, en el madrileño barrio de Tetuán, pero no es el único. La calle Bravo Murillo es la calle más importante de Tetuán, igual que en Vallecas la calle más comercial es el Puente de Vallecas. No quiere decir que haya más que en otras zonas, simplemente que están agrupadas ahí, ya que en Madrid no hay distancias entre establecimientos. Eso concretamente, el aumento de las salas de apuestas es lo más preocupante, aunque según la patronal CEJuego, el sector aporta entretenimiento y diversión. Aparte de eso, pues a la sociedad que contribuimos con unos 50.000 empleos directos, 1.216 millones de euros como impuesto específico del juego. Y después, bueno, pues estaríamos hablando de la contribución que hace cualquier tipo de empresa. 4 de cada 10 menores son ludópatas, pero ¿cómo es posible? ¿Acaso la ley no les protege? Algo menos de un 14% los chicos menores entre 14 y 18 años que están yendo a salones de juego a realizar apuestas. Esto no debería poder ocurrir y a día de hoy está ocurriendo. Tenemos todo tipo de controles para que esto no ocurra. Si hay menores que juegan es porque hacen algún tipo de actividad no permitida, como puede ser utilizar un carnet de identidad falso o la ayuda de un mayor. Los recreos del instituto son el momento perfecto para colarse en estos establecimientos. La persona que se encargue de permitir o no el acceso debería estar en la puerta.
y normalmente están en los mostradores. Entonces todos los chavales cuando salen del colegio van directamente, o incluso para salir de fiesta, lo han normalizado como una actividad social, el ir a hacer apuestas. Aparte de que también a nivel online, bueno, pues aunque tiene sus restricciones, porque se supone que deberían entrar con el DNI, también están consiguiendo llegar a las apuestas. Para evitar estas situaciones, la Comunidad de Madrid pretende fijar una distancia mínima de 100 metros entre los centros escolares y los salones de juego, pero ¿es suficiente? Debería ser, desde nuestro punto de vista, bastante más, lo suficiente como para que no tengan tiempo a ir desde el recreo a ir, echar su dinero del bocadillo y volver. Depende de cada comunidad autónoma. Hay normativas en las cuales están a 50 metros, hay normativas a 100 metros, hay normativas en las cuales no hay esa distancia a colegios, debido a que, en principio, el juego está prohibido para menores y no pueden entrar en esos locales. Por el momento, Madrid está muy lejos de Murcia, donde está prohibido que haya menos de 1000 metros entre un local y otro. Vivimos tiempos de incertidumbre, de vicisitud, pero también en esos momentos difíciles aparecen visiones positivas, visiones importantes. Por ejemplo, nuestro reencuentro con nuestras señas de identidad, con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestra historia. ¿Qué mejor forma de entrar en contacto con ello que conocer nuestras constituciones? Ahora le ofrecemos en Intereconomía una colección con los 7 textos de nuestras 7 constituciones que alumbraron el siglo XIX y el XX, más un texto explicativo que componen un bello regalo editado estupendamente que les va a entusiasmar. Si tienen la oportunidad, no dejen de hacerse con una copia, yo la tengo y vale la pena. ¿Cómo hacerse con este paquete de las constituciones españolas? Pues muy fácil. El paquete cuesta 99 euritos de nada y los gastos de envío aparte. 5 euritos más si es un envío a la península, 10 euritos más si es a Baleares, y Canarias, Ceuta y Melilla pues requieren 15 euros más de impulso. Y recibirán el paquete en 48 horas cómodamente en su domicilio, donde tendrán que pagarlo contra reembolso, como se hacía antes, con dinerito en metálico. ¿Cómo enrolarse para tener estas magníficas constituciones españolas? Pues lo más fácil es el teléfono. Miren, tienen que llamar a ese teléfono que aparece aquí debajo, 91 616 2464, y ahí les pedirán los datos, y lo más fácil. ¿Que lo quieren hacer por correo electrónico? Pues es bastante fácil también. club@intereconomia.eu, y ahí consignan el nombre, la dirección con el distrito postal, no se les vaya a olvidar, un móvil de contacto por si hubiera alguna cosa que necesitáramos aclarar, y ya, y eso queda encargado, y a disfrutar de las constituciones. Aprovechen esta oferta. Seguimos en la reacción abierta. El pasado sábado, Vox celebraba en Barcelona, en la Plaza de España, un acto multitudinario, 10.000, 15.000 personas, 5.000 según Ada Colau y la policía local de la capital catalana. Un acto marcado, en primer lugar, por la desatada violencia de los CDR, por las juventudes separatistas, y sobre todo por el hecho de que muchos de los asistentes a este acto fueron agredidos por el separatismo catalán. No hay que lamentar ningún herido grave, pero ahí estamos viendo imágenes de los CDR cogiendo piedras. Se lo habían lanzado a los Mossos de Escuadra, que habían establecido un perímetro amplísimo, porque habían convocado los señores de Arran, colectivos de la extrema izquierda, antifascistas, manifestaciones, contramanifestaciones, para tratar de neutralizar y reventar el acto de Vox. Lo grave de todo este asunto es que la señora Ada Colau se negó, alegando unas obras de última hora, que Vox celebrase el acto en el Palau Sant Jordi. Hace cosa de un mes, Vox había pagado la fianza para celebrar el acto en este Palau de Sant Jordi, que se construyó precisamente para los Juegos Olímpicos de Barcelona del año 1992. Sin duda la seguridad hubiera sido más fácil para los propios Mossos de Escuadra. No sé si tenemos ya el vídeo preparado con todos los ataques recibidos por los asistentes a ese meeting de Vox, en el que estuvo Santiago Abascal, estuvo Iván Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, estuvo también Ignacio Garría, que es el número 1 por Barcelona con Vox para el Congreso de los Diputados. A ver si podemos ver ese vídeo con todas estas agresiones.
Este fin de semana el separatismo catalán volvía a quitarse la careta para mostrar su lado más violento. El sábado los CDR, la CUP y los de Arran reventaban la manifestación que tenían organizada los de Vox en Barcelona, porque todos ellos tenían planeado al dedillo el cinturón violento que formaron alrededor del acto de la formación de Abascal. Comenzaron construyendo barricadas con vallas y contenedores para impedir el acceso al mitin de Vox. Algunos incluso tiraron de ingenio y construyeron una hoguera ante la línea policial, aprovechando material de obra y algo de mobiliario urbano. Mientras otro grupo de separatistas calentaba el escenario preparando un cubo repleto de piedras que usarían después para lanzárselas a los manifestantes de Vox. Aunque no pasaron desapercibidos tampoco algunos cánticos a los que nos tiene acostumbrados el separatismo radical. Así, con estos gritos, increpaban a una pareja que llevaba la bandera de España atada al cuello. Y así terminaron algunos manifestantes víctimas de los que se encargaron de propagar el odio durante toda la mañana del sábado. Sin embargo, los de Abascal han demostrado que todo esto, ni las peleas, ni los gritos, ni los insultos, tampoco los empujones y ni siquiera las amenazas van a conseguir pararles. Porque dicen, la España viva es mucho más fuerte que los traidores. Pues yo no quiero ser previsible, pero es que todos los lunes tenemos que emitir imágenes de actos que ha celebrado Vox el fin de semana, el sábado y el domingo, sea en Cataluña, sea en cualquier otro punto de España, y acto que celebra Vox, ya sea multitudinario o una sencilla carpa en el centro de cualquier pueblo o ciudad, y acto que es reventado por la extrema izquierda o por los nacionalistas. Lo peor de todo esto, más allá de los ataques, que ya es grave que suceda esto, son las reacciones de algunos políticos. Ada Colau, que es responsable en tanto que alcaldesa de Barcelona de haber dejado este acto en mitad de la calle, puesto que se negó a que Vox lo pudiese haber celebrado en el Palau Sant Jordi. La señora Ada Colau ha dicho que Vox llegó a Barcelona a provocar. Esto es muy grave. Que la alcaldesa de Barcelona diga que la culpa es de Vox y no es de los violentos, de los señores de Arran, de la juventud de la CUP, los CDR, toda esta extrema izquierda y antisistema callejera que tiene Cataluña. Pues la culpa es del que celebra el acto, según la señora Ada Colau. Vamos a ver las declaraciones de la alcaldesa de Barcelona. Que haya incidentes, sobre todo porque creo que es lo que estaban buscando los que se manifestaban de extrema derecha. Creo que ellos precisamente quieren buscar siempre la confrontación y creo que es seguirles el juego. Así que esto es lo que estaban buscando. O sea que para la señora Ada Colau, si uno no opina como ella, pues no tiene que salir a la calle. El derecho de libertad de expresión, el derecho de reunión, todo esto se lo niega la señora Ada Colau, puesto que si tú emites un discurso distinto al rodillo ideológico oficial, que es el progre y el separatista, pues automáticamente no puedes convocar ni celebrar nada, porque si esto no le gusta a los violentos, la culpa es tuya y no de los intolerantes. Grave y muy grave también lo que sucedía en Televisión Española. Ya sabemos que desde hace tiempo adjetivan cada vez que se refieren a Vox, lo califican de ultraderecha, de extrema derecha. Vamos a ver esta pieza. De esta manera informaban sobre lo acontecido en Barcelona el sábado. Vox, extrema derecha y los radicales. Vamos a verlo. Protestaban por el primer gran acto de precampaña de Vox en Barcelona, al que han asistido 5.000 personas, según la Guardia Urbana, y 15.000, según los organizadores. El partido de extrema derecha también ha recibido críticas de la alcaldesa y del presidente de la Generalitat. Bueno, para nuestros queridísimos compañeros de Televisión Española, esa televisión tan plural y que a todos nos representa, Vox es un partido de extrema derecha y los violentos que atacan, pues más o menos los van poniendo al mismo nivel, ¿no? Los que convocan, que son los agredidos, con los agresores, con los señores de Arran, los señores de la CUP, todos los CDR, toda la extrema izquierda antisistema que tiene Barcelona. Es decir, que Televisión Española está adoptando el mensaje de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona. Vamos a escuchar ahora a Santiago Abascal, que entre otras cosas, en ese mitin celebrado el sábado en la Plaza de España de Barcelona, dijo que había que ilegalizar a los partidos nacionalistas. No permitiremos que al frente de la Generalidad esté un golpista que apela a la violencia de la vía eslovena y que provoca agresiones como las que se han producido en el día de hoy. Impulsaremos a través de la Fiscalía la detención de Torra a su puesta a disposición de judicial, y lo único que le ofreceremos será un juicio justo.
suspenderemos la autonomía e intervendremos la generalidad, pero lo haremos para arrebatar la generalidad a los separatistas y devolvérsela a los catalanes. Y legalizaremos el separatismo que pretende romper lo que para nosotros es más preciado. Esto sucedía el sábado en Barcelona, en la capital catalana, pero ya esta mañana en Baleares una sede de Vox ha sido atacada. Vamos a ver esas imágenes, lo denunciaba a través de las redes sociales, de la cuenta oficial de Twitter, la propia cuenta de Vox en Baleares. No sé si tenemos esa imagen, ahí está. Terrorismo callejero en Palma de Mallorca, radicales apedrean la sede de Vox y pintan el escaparate de un comercio. Léelo en nuestra web. Bueno, desgraciadamente, como decía, todos los lunes tenemos que lamentar distintos ataques al partido Vox. Esto ha sido en una sede, también lo veíamos la semana pasada en Adra, provincia de Almería. Un señor iba aparentemente caminando de manera tranquila y pacífica por la calle cuando al pasar por el lugar en el que está esa sede de Vox en Adra, comenzaba cogía piedras y las lanzaba contra la fachada, contra el escaparate de esa sede. Desgraciadamente no es la primera vez que tenemos que lamentar estos ataques, lo haremos siempre. También ha sucedido en Cataluña, especialmente sedes también de Ciudadanos del Partido Popular que han sido atacadas, pero todos los lunes tenemos que lamentar ataques a Vox, ya sean carpas informativas o sea en grandes actos como el de Barcelona. Hemos visto hace un rato con Beatriz Fanjul, que va a ser la número 1 al Congreso en el PP por la provincia de Vizcaya, las encuestas que han publicado La Razón y El Español. Yo siempre digo que estas encuestas, como mínimo, hay que cogerlas con pinzas. Las encuestas, los señores sociólogos, se dejan fuera muchas cosas. Por ejemplo, lo que sucedía en la Plaza de Toros de Castellón cuando el señor Santiago Abascal salía de la misma. También, no es la primera vez que vemos cómo Abascal, en el mundo, lógicamente, taurino, pues es recibido de buen agrado. Vamos a ver esas imágenes. Este es el momento en el que el líder de Vox abandona la plaza de Castellón, después de ver, por cierto, al señor Morante de la Puebla torear y muy bien con el capote. Es algo que tampoco es nuevo. Morante de la Puebla y su toreo de capa pues es único ahora mismo en la tauromaquia. Y esto, bueno, este tipo de imágenes que tampoco sabemos, ¿no?, a ciencia cierta cuál va a ser su traducción en votos y en escaños, pero desde luego que nos parecen llamativas porque ningún líder político ahora mismo es aclamado de esa manera, ni siquiera el marqués de Galapagar, cuando viene de la heroica misión de cambiar pañales, es aclamado de esta manera, como están ustedes viendo, Plaza de Toros de Castellón el pasado sábado. Estos son unas horas después, por cierto, del mitin del acto en Barcelona. Está acompañado Abascal por Serafín Marín, torero, que tuvo la suerte o la desdicha de haber sido uno de los 3 toreros que participó en la última corrida de toros en la Monumental de Barcelona, la última corrida de toros en Cataluña, puesto que el anterior gobierno, el del PSC, cuando el señor Montilla, cordobés por cierto, era presidente de la Generalidad, prohibió los toros. Asuntos relacionados con Cataluña. En la semana pasada veíamos cómo Miquel Iceta desataba una tormenta. Reconocía en el diario Berria, diario vasco, que si el 65% de los catalanes quería la independencia, pues que la clase política tenía que poner, en fin, los medios adecuados para recoger ese anhelo de mayoría de catalanes. Lógicamente, en plena precampaña, esto no fue desaprovechado por el resto de partidos, especialmente Ciudadanos, Partido Popular y Vox, para atizar y atacar al PSC, que con el sanchismo desde luego ya no tiene ningún tipo de pudor, está de rodillas ante el separatismo. Inés Arrimadas sobre Iceta, vamos a verlo. Señor Sánchez, las declaraciones de su compañero Miquel Iceta son de las más graves que se han dicho en política en los últimos años. Si usted no le cesa inmediatamente es porque en el fondo el señor Miquel Iceta lo que ha hecho es verbalizar en público lo que ustedes plantean en privado. Ya lo hizo con los indultos y ahora lo hace con su plan. Ustedes han puesto fecha de caducidad a España. Ustedes han puesto precio a nuestro país y el precio es simplemente que usted siga en Moncloa. Pues bien, la única fecha de caducidad que tiene que haber aquí es la del 28 de abril. Esto decía Inés Arrimadas. Pablo Casado, presidente del PP y candidato a la Moncloa. Vamos a verlo. El problema es que los nacionalistas con los que pactaba Pedro Sánchez, que ya desde luego eran muy peligrosos, no habían cruzado el Rubicón de la independencia y de reivindicar directamente la vía eslovena, es decir, la confrontación civil en España.
Entonces, bueno, yo lo que quiero decir es que el señor Iceta ha sido muy claro. Y no solo ha avalado la estrategia de Sánchez de vender España a trozos, sino de venderla a plazos. Y ha fijado, casi alentando a que siga el adoctrinamiento educativo y la manipulación mediática de los medios públicos, ya ha alentado a que si en 10 años hay 65% de independentistas en Cataluña, habrá que consultar a ellos a través de un referéndum. A plazos vemos qué es lo que está negociando la Iceta con Torra y con Puigdemont para decir que en 10 años, si siguen adoctrinando a los niños en la escuela, si siguen manipulando los medios de comunicación, si siguen haciendo toda clase de tropelías contra la Constitución, el Estatut y la ley, ellos les concederían la posibilidad de que hicieran un referéndum de autodeterminación. Me gustó mucho el artículo que leí en el diario ABC, firmado por Hughes, titulado Iceta canta la traviata. Es que ha sido tal cual. Iceta totalmente traicionado por el subconsciente en un arrebato de sinceridad, diciendo lo que va a ocurrir en Cataluña. El PSC no es un dique de contención, ni mucho menos al separatismo catalán. El PSC y el PSOE en Madrid, del señor Pedro Sánchez, está dispuesto a todo. Los dos puntos que tiene en el programa electoral el señor Sánchez se llaman el punto número 1, indultos, y el punto número 2, referéndum. Como no le dé esto al separatismo catalán, Sánchez se puede ir olvidando de ser presidente del gobierno. Podemos, que es el socio número 1 del PSOE, dijo el otro día Pablo Iglesias, lo veíamos en este programa, en una entrevista en la cadena SER, el señor Iglesias reconocía que Podemos va a llevar el referéndum en el programa. Luego dice el señor Iglesias que no quiere que Cataluña se vaya, pero la solución que nos propone es un referéndum, que es lo que quieren todos los separatistas. Bueno, pues por cosas como esta debería el señor Iglesias hacer autocrítica y pensar si no es por esto, por la deriva poco española de Podemos, por lo que están perdiendo tantos votos. Por eso, y también por la compra de su precioso chalet, su preciosa mansión de Galapagar. Dolors Montserrat, también atizando al PSOE. Vamos a ver. Derrotar en las urnas al nacionalismo, al populismo y a la antipolítica, porque Europa es la solución a los retos de la globalización y Europa es el antídoto y la vacuna al nacionalismo. Vamos a poner freno a este fake relato del independentismo y del nacionalismo que siempre nos tiene acostumbrado en el mundo internacional. El Partido Popular, desde todos los años que hemos sido gobierno también en la Unión Europea, hemos hecho freno al independentismo y continuaremos haciéndolo. José Luis Ábalos, del Partido Socialista, echando un capote a Iceta y diciendo, después de toda la tormenta desatada, que ahora los señores del PSOE prefieren a Ciudadanos antes que a Podemos y los separatistas. La pregunta, creo recordar, y digo, el señor Basteiro está aquí para decirme, era, en el supuesto de una investidura, ¿usted preferiría los apoyos de los independentistas o de Ciudadanos? Apoyo a una investidura no presupone ningún acuerdo, ningún pacto, ninguna coalición. Es un apoyo a una investidura. Y yo creo que dije algo de sentido común. Para recibir apoyos, prefiero aquellos que no cuestionan la unidad de España. Bueno, dice que prefiere a Ciudadanos antes que a los independentistas, no a Ciudadanos antes que a Podemos. Yo creo que, como está bastante claro de que el señor Sánchez no tiene nada que hacer si no es con Pablo Iglesias, pues ya el señor Ábalos ni siquiera se molesta en desmentir el pacto sí o sí, que si las matemáticas lo propician, seguro que van a tejer después del 28 de abril. Pere Aragonès, el separatismo, también reconociendo que lo dice de iba en serio. Crec que si ell considera que va ser un error, doncs s'equivoca. Perquè parlar mai és un error. Dialogar mai pot ser un error. I sap perfectament el president Sánchez. Ho sap, perquè ens ho ha dit. Ho sap perquè n'hem parlat, que l'única solució que pot haver-hi entre aquest conflicte entre la societat catalana i les institucions de l'Estat és una solució validada democràticament pels ciutadans de Catalunya. I ho saben perfectament. De fet, ho saben tant que se li va escapar l'altre dia al senyor Iceta. Seguro que ustedes están ya muy cansados de escuchar a esos tertulianos, esos políticos de barra de bar decir aquello de no hay que legislar en caliente, ni en frío. Lo que no quieren es que se legisle cuando no les interesa el asunto. Prisión permanente revisable. El padre de Diana Quer, Juan Carlos Quer, recordando a los partidos que se oponen a esta ley, que son PSOE y Podemos, es decir, la izquierda, que qué opinan al respecto, si no van a hacer nada para mantener la prisión permanente revisable. ¿Qué pasa luego cuando
por ejemplo, en el caso de Laura Luelmo, esta chica profesora que fue a un pueblo de Huelva y la mataron. Y la mataron. Y el señor que mató a Laura Luelmo había salido de prisión, condenado por un homicidio. ¿Con qué cara luego hablan de machete al machote? Hay que ver con los crímenes machistas contra las mujeres. Y están luego en contra de la prisión permanente revisable. Un señor que ha cometido un crimen no debería salir de la cárcel. Laura Luelmo, por ejemplo, murió porque este tipo salió de la cárcel y volvió a reincidir, como ha sucedido desgraciadamente en tantísimas ocasiones. Vamos a ver lo que Juan Carlos Quer recuerda a estos partidos. Yo le pido al señor Iglesias y le pido al señor Sánchez que no se escondan, que 3.200.000 personas, señor Sánchez, señor Iglesias, al menos merecen la oportunidad de que usted testimonie ante la sociedad, primero la escucha a un volumen ingente de ciudadanos y en segundo lugar algo que les preocupa a todos los ciudadanos españoles, que es antes de depositar su voto yo quiero conocer cómo protegen ustedes a nuestras mujeres, a nuestros hijos frente a este tipo de delincuentes. Nos vamos a la publicidad. A la vuelta, el escritor David Felipe Arranz. Por cierto, hoy ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio, a los 91 años, ganador del Premio Cervantes, entre otros galardones. También vamos a analizar cómo está la izquierda, una entrevista que Gaspar Llamazares, el que era líder de Izquierda Unida, retrata y muy bien la deriva de Podemos, la traición de Alberto Garzón a la izquierda y también a la Unidad de España. Esto me ha interesado y mucho del señor Llamazares, diciendo que la izquierda jamás se puede poner del lado del separatismo, que no se puede trocear una nación. Yo creo que esto es un ejercicio de cordura y de coherencia y de honestidad intelectual por parte del señor Llamazares, con el que, bueno, por otro lado, en otras ocasiones y en otras cuestiones, desde luego que no estamos de acuerdo. A la vuelta de la publicidad, no se lo pierdan. Seguimos en la redacción abierta, son ya casi las 7 de la tarde. David Felipe Arranz, escritor, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Javi. Bueno, antes de la publicidad lo comentamos. Ha muerto Rafael Sánchez Ferlosio a los 91 años, ganador del Premio Cervantes. No sé si era uno de tus escritores favoritos. Sí, lo que ocurre es que Rafael Sánchez Ferlosio, que empieza con la ficción, con una obra imperecedera, que es Alfanui, Industrias y Andanzas de Alfanui, seguida de El Jarama, y que podríamos decir que luego continúa con El Testimonio de Yarfoz. Toda esa, vamos a decir, esa trilogía o esas tres obras sustanciales vienen a ser luego seguidas de ensayos lingüísticos y semánticos. Es decir, Sánchez Ferlosio va yendo hacia la filología más pura, o sea, fue decantándose hacia un estilo mucho más lingüístico, con lo cual él hace un gran impacto en esa generación del medio siglo, pero luego Sánchez Ferlosio se va ocupando de temas mucho más lingüísticos, mucho más filológicos, y hay una anécdota muy graciosa que Miguel Delibes, que era gran amigo suyo, porque era un hombre de pocos pero muy buenos amigos, no era un tipo muy dado al festejo literario, no era muy dado a la fiesta. De hecho decía que la literatura se pervertía en las fiestas, ¿no? Que era muy trabajador en su gabinete. Y decía Delibes, puesto que era su mujer Carmen Martigaite, decía: Carmen es como una viuda que tuviera el muerto en casa. Es decir, que bueno, se separaron en 1970, pero él es un hombre que se tomaba la literatura muy en serio, es decir, la literatura como oficio, y se consagró a ella. De todas formas, sí que recomiendo Industrias y Andanzas de Alfanui, porque es un tipo de realismo mágico donde mezcla Pinocho, mezcla elementos pues de lo sobrenatural, y sobre todo Alfanui, que es el sonido que hacen los alcaravanes cuando despiertan, cuando son polluelos, ¿no? Alfanui, Alfanui. Bueno, pues es un poco ese polluelo que despierta la vida y andanzas de Alfanui. A mí me encantó esa novela. ¿En qué medida le marcó, si es que le marcó, su padre, Rafael Sánchez Mazas, falangista? Sí, bueno, le marcó bastante, porque de hecho, tanto a él como a su hermano, a Chicho Sánchez Ferlosio, pues por lo menos esa formación periodística, esa formación de escritor, a ellos les marca bastante la importancia de la cultura, la importancia de la docencia, del aprendizaje, y eso pues a él le hace seguir una vocación literaria que tenía su padre, evidentemente,
y tanto Chicho como él, digamos que heredan un poco ese gusto por la metáfora, ¿no? De hecho, en el jarama hay muchas metáforas, ¿verdad? Que se ha comentado que el jarama es realismo social, pero más allá de ese realismo social, pues yo que sé, si descendemos a la novela, que son dos momentos muy interesantes, que son 11 jóvenes madrileños, estudiantes de medicina, que van al jarama. ¿Y cuál es la paradoja? Que en el jarama se ha batallado en la guerra civil, ha habido muchos muertos, y justo en ese lugar donde ha habido tantos muertos, que es un poco esa reflexión que hace él, las nuevas generaciones, claro, estamos hablando de 1956, no tienen ni idea de lo que ha pasado allí, ¿no? Entonces ellos están allí y hay un momento que muere una bañista, y luego está la clientela de un merendero próximo en el jarama que sí que sabe que allí se ha producido esa batalla del jarama, ¿no? Entonces es ese contraste entre los jóvenes un poco más alocados o más ajenos a lo que ha sido tan solo unos años antes, ya digo que es el 56, contrastado con esa generación de sus padres que están en ese merendero, que son más bien una clase rural, muy apegada a la naturaleza, que no tiene que ver con estos estudiantes de medicina que van allí de la gran urbe a pasárselo bien, y digamos que lo hacen de una forma como muy alegre, ¿no? O sea, muy ajena al drama fratricida que precedió a esos años. Bueno, David Felipe Arranz, además de hablar de Sánchez Ferlosio, nos has traído un libro, las 100 mejores películas sobre periodismo. Este libro lo has escrito tú. Está calentito, está calentito, querido. Bueno, yo, si te soy sincero, no me he visto 100 películas sobre el periodismo, me habré visto quizás 6, 7, hombre, a lo más. Seguro que has visto más. Seguro que he visto más y no lo sé, pero sin duda, y lo has ilustrado con ella, primera plana, perdón. Sí, sí. Yo creo que es el clásico por excelencia, por excelencia. Acaba de salir, o sea que te lo he traído prácticamente de imprenta. Lo presentamos el día 30 de abril en la Fundación Diario Madrid, con buenos amigos, con Antonio San José, con Marisol Galdón, con Fernando Rodríguez Lafuente, y ahí vamos a hacer un debate en torno al maridaje periodismo-cine. Es decir, el cine resulta que es quien mejor ha entendido esta profesión nuestra tan terrible y tan apasionante a la vez, ¿no? Los dramas de los periodistas, donde están mejor reflejados es en el cine. Y he reunido un centenar de títulos, pero además hay otras 240 películas en fichitas pequeñas que recorren todo el espectro de los papeles de los periodistas en el cine, pues desde Ciudadano Kane a Todos los hombres del presidente, pasando por El dilema, etcétera, etcétera. O sea, que es que está... bueno, y la gran película Luna Nueva, que es la versión anterior a esta primera plana, que por cierto, la conclusión del libro, que es, yo creo que no se había dicho antes, es que yo te iba a decir que el 99% de las películas sobre periodistas están basadas en hechos reales. Iba a ir a eso, a primera plana, que como decimos es la película, el clásico, ¿no?, por antonomasia del periodismo, caricaturiza muy bien el periodismo, y esto es fundamental, el no tomarse demasiado en serio a uno mismo cuando salen esos periodistas ahí que parecen Julio César. Digo, pero este hombre, cuando hablan de la democracia sería imposible sin nosotros, el periodismo. Hombre, el periodismo tiene una función importante, sin duda, en la sociedad, pero bueno, tranquilo, tampoco es usted Julio César, no viene de la guerra de las Galias, no ha descubierto la penicilina, cálmese usted un poco. Y es que, de verdad, a mí ese aire pomposo es que no puedo con él, de algunas estrellitas del periodismo. Primera plana lo caricaturiza fantásticamente bien. Yo creo que ese es el gran logro de la película, ¿no? Primera plana, además que el propio Billy Wilder era periodista en su juventud. Era un periodista que en Berlín pues estuvo haciendo sus pinitos periodísticos y era reportero de sucesos. Pero lo más interesante es que Ben Hedge, que es el autor o coautor de la obra original de Primera plana, vivió en el Chicago de los años 20 y comienzos de los años 30 todo el ambiente mafioso que había, ¿no? De la ley seca, todos los años de plomo, de los gánsteres. Los periodistas tenían fuentes de información por todo Chicago, desde hospitales donde tenían incluso comprados a la policía para que les hiciesen informadores, ¿no? Y ese ambiente de Chicago lo traslada muy bien Billy Wilder a primera plana, que incluso contiene la primera foto que se hace a un reo de muerte, que es con una cámara atada a un calcetín a la pantorrilla
y accionado en un disimulado movimiento del periodista que apretó el obturador y sacó la instantánea del reo de muerte. Todas esas picardías del periodismo están en primera plana y sobre todo cómo al final la fauna periodística constituimos una especie humana la canallesca. Aparte, una especie humana aparte, porque es muy complicado vivir con nosotros, en general para personas que no son periodistas. Bueno, abro paréntesis, creo que la profesión de periodista es la que mayor número de divorcios registra. Dicen la de periodista. Si su hijo o hija está pensando en dedicarse al periodismo, deténganle, por favor. No, hombre, pobrecillo, que es, igual quiere hacerlo, no le quite la ilusión, señoras y señores. Pero también la de los médicos, tiene un índice alto de una profesión muy esclava. La nuestra es bastante complicada, pero sí es verdad que por ejemplo, ¿qué te digo yo? Hay filmes que son muy críticos con el oficio del periodismo, ¿no? Siguiendo con el propio Billy Wilder, El Gran Carnaval, con Kirk Douglas, es una crítica de algo que hemos visto muy recientemente, que es ese pobre niño caído en un pozo, en una calicata que se había hecho, lo hemos visto estos días atrás, como esa agonía del niño, que incluso, bueno, había fallecido, se estuvo prolongando por todas las televisiones y los canales informativos durante días y días y días para conseguir altos índices de audiencia. El primero que denuncia este tipo de cosas, precisamente también basado en hechos reales, es Billy Wilder en El Gran Carnaval, que es, el original es Ace in the Hole, que es un as en la manga que se saca el periodista para subir la audiencia al periódico y mandar sus crónicas, porque había un hombre agonizando en un cementerio indio que estaba recogiendo unas vasijas. El periodista, en vez de facilitar el rescate, lo que hace es, bueno, no ayudar demasiado, enturbiarlo un poco para que se inflase el perro bien y consiguiese más información. Entonces, hay películas muy favorecedoras a nuestra profesión, pero películas también que son muy críticas, como por ejemplo Cortina de Humo. Cortina de Humo sobre los gabinetes de prensa de los presidentes, cómo son capaces de inventarse guerras en países de Europa del Este con tal de ocultar, pues por ejemplo, el asunto Clinton con la becaria Levinsky, o cosas así, ¿no? Todo eso, incluso el periodismo lo anunció antes de que ocurriese. El caso Levinsky es muy famoso porque Cortina de Humo y la novela en la que se basa lo predijeron, ¿no? O sea, que muchas veces es la ficción la que se anticipa a los hechos, a la realidad. David, no sé si vas a estar de acuerdo conmigo cuando veo estas películas como Primera Plana o cualquier otra película ambientada en el periodismo en blanco y negro, años 40, años 50, esas redacciones de periódicos antiguas en Estados Unidos, todos fumando, todos bien vestidos, impecables. Y todo bueno, fundamental, la petaca en el cajón, porque es una profesión muy dura y hay que soportarla de alguna manera. Aguantaban a base de whisky, querido. ¿En qué momento se pierde la elegancia en el periodismo? Ay, amigo, ahí me has dado. ¿En qué momento se pierde la elegancia? Es cierto que yo te diría que es que incluso, en situaciones tan complicadas como la guerra civil, yo he visto fotos de reporteros, propio Manuel Chávez Nogales, en Madrid, el Madrid rojo, Madrid que era frente de batalla desde noviembre del 36, y van impecablemente vestidos, en mitad de la trinchera. A mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención. Incluso todos los corresponsales extranjeros, y si os acordáis de las crónicas de Hemingway, de John Dos Pasos, y de nuestra guerra civil, de todos los grandes escritores que venían... En Hotel Florida, en la Gran Vía. En Hotel Florida, el mandamiento número 1 era la elegancia en el vestir, ¿no? Era tener un aspecto absolutamente impecable, porque la profesión era sagrada, es decir, informar de la actualidad y comunicar a la sociedad de la mejor manera y apariencia posible. ¿En qué momento se perdió? Bueno, yo creo que incluso en la transición sí que se mantuvo esa elegancia en el vestir, porque si recurrimos también a las hemerotecas, los periodistas que cubrían la transición y que iban al Congreso de los Diputados estaban todos vestidos de punta en blanco. ¿Cuándo se perdió? Yo creo que yo creo que se perdió la transición. Es posible que... Mucha pana ahí, mucha chaqueta de pana. Es posible que esa elegancia se perdiese efectivamente ya en los 80. Mucho Alfonso Guerra, hablando de los descamisados. Pues Alfonso Guerra iba también muy elegante también, si te das cuenta en algunas... Incluso ahora Alfonso Guerra cuando sale y comparece va elegantísimo, si te das cuenta. Yo creo que ahora es verdad que los periodistas han dejado un poco de lado esa elegancia o ese... No, yo creo que, bueno, este fenómeno no solo es propio del periodismo, ha sucedido en la sociedad. General, claro, ha sucedido en el periodismo porque ha sucedido en la sociedad. Vemos ahora el Parlamento, el Congreso de los Diputados, y tú comparas una foto del año 2019, cuando van los señores de Podemos, algunos en camiseta, como Diego Cañamero, del Sindicato Andaluz de los Trabajadores, que está con Podemos, va en camiseta,
o Rufián, que va con camisetas reivindicativas de los presos políticos presos, de los golpistas catalanes. Todo este tipo de cuestiones, coges una de la propia Segunda República, una foto de la Segunda República, y van todos impecables. Fíjate que es curioso porque se ha identificado y mal identificado como un signo de progresía el ir vestido, Eso es un error. Como si se levantaran de la cama. O sea, yo creo Eso que es un error. Es un error garrafal, porque precisamente podemos localizar a escritores y periodistas célebres de la generación del 27 que eran de izquierda, es que como Lorca Alberti iba Lorca, impecable. y que iban impecables. Es decir, Luis Cernuda, el propio Luis Cernuda, iba elegantísimo de punta en blanco, con unos botines y con un traje chaqueta de raya diplomática, que claro, ¿qué ha pasado? Pues que ahora mismo la elegancia en el vestir pues parece que es como un signo ideológico, conservador, atávico, antiguo, y no es verdad, no es verdad. El término antiguo que ya es peyorativo, o clásico incluso. Cuando uno viste bien, trata de agradar al que tiene enfrente, trata de crear un buen ambiente. Resulta que muchas veces, y tienes tú toda la razón, cuando uno va muy bien arreglado a una rueda de prensa, a una reunión de compañeros de la prensa, pues parece que ya, uy, ¿dónde va este? ¿No? ¿Que va a ver al rey o va a ver al presidente del gobierno? Y simplemente estás trabajando, o sea, vas con tu cuaderno de apuntes, pero intentas, y esto los periodistas y también los Estados Unidos, si te das cuenta, incluso en la época de 60 minutos y El dilema, van todos muy bien vestidos. O sea, el signo y la elegancia al vestir era un signo del buen periodista, y eso es verdad. David, pues te agradezco el libro, lo voy a disfrutar muchísimo, de verdad que sí. Pero ahora, hablando de la izquierda y del buen vestir, vamos a ver esta entrevista que Gaspar Llamazares, el que era el líder de Izquierda Unida... Bueno, él viste bien, ¿eh? Ha concedido al diario El Mundo. Quizá por eso él viste bien. Arremete contra Podemos. Hay que decirlo. Y arremete contra el señor Alberto Garzón, porque ha dejado el partido de Izquierda Unida de rodillas ante los caprichos del señor Pablo Iglesias, y sobre todo yo creo que apunta muy bien en un sentido. Es impresentable que la izquierda pueda estar a favor de un referéndum para trocear la nación. Eso, desde luego, que en ninguna otra nación del mundo veríamos a la izquierda del lado de los separatistas y de los nacionalistas. De hecho, la izquierda republicana era antisecesionista. Tienen que leer más Azaña, porque van de cultos y no leen los textos de Azaña. Bueno, la izquierda francesa, claro, que es muy nacional. Claro. Vamos a ver esta entrevista de Gaspar Llamazares. Podemos fue una gran esperanza y ahora es una gran frustración. El 50% del electorado de Izquierda Unida no se considera representado por Podemos. Cuando uno se presenta con una propuesta ética, tiene que estar en perfecto estado de revista. Si se incumple la propuesta ética, el liderazgo carismático se rompe. Izquierda Unida se suicidó y eso ha significado el suicidio histórico del legado de la lucha antifranquista. El intento de Alberto Garzón de significarse en Unidos Podemos con planteamientos radicales como atacar frontalmente al jefe del Estado. Llamazares no solamente pone énfasis en que la izquierda está de rodillas ante el separatismo, también que no entiende el hecho de que la izquierda pueda atacar al rey, en ese caso Felipe VI. Esto claro, no sucede en la transición, precisamente. Hay un tema interesante, que ha habido una secesión, y lo dice muy bien Llamazares, ¿no?, entre constitucionalistas y no constitucionalistas. Es decir, Llamazares, parte de ese divorcio que él tiene con Alberto Garzón, es como Garzón abraza a Podemos y licúa la Izquierda Unida. Y claro, Llamazares se siente de alguna forma traicionado, pero hay que decir y hay que señalar, y conviene no olvidar, que Gaspar Llamazares es quien apoya y aupa a Pablo Iglesias, a Monedero y compañía a esos viajes que hacían a América Latina. Es decir, ellos militaban en Izquierda Unida. Lo que pasa es que lo que ha sucedido aquí es lo que decía Freud de matar al padre. Cuando se vieron con un poquito de movimiento, a Gaspar Llamazares pues le dieron matarile. Y claro, él, llegado a ese punto, cuando ya Alberto Garzón se alinea con Pablo Iglesias, pues la combinación es explosiva. Y claro, Llamazares pues tiene que hacer, de alguna forma, por dignidad, mutis por el foro, ¿no?, y hacer ese nuevo partido que ha hecho, que no sé yo el éxito que tendrá, que bueno, puede ser interesante, desde que es una izquierda constitucionalista. Están surgiendo muchas izquierdas constitucionalistas y en ese sentido muy de conservar la unidad del Estado, ¿no?, que eso es muy importante. El otro día lo hablaba con José Javier Esparza en esta misma mesa, que en los últimos 10 años se ha avanzado
en el sentido de que ya cada vez hay más voces, por ejemplo, cuando vemos al presidente de México, López Obrador, pidiendo, exigiendo al rey de España disculpas por la conquista, por Hernán Cortés, que ya cada vez hay más medios de comunicación y más voces políticas que dicen, bueno, hasta aquí hemos llegado. Claro, yo creo que eso ha sido un desatino por su parte. Luego, estos días ha circulado una carta donde se hablaba precisamente del desatino que era ese pedir disculpas. Lo que no puedes hacer es, después de 400 años, intentar medir y juzgar la historia por los tiempos actuales. Es decir, la España de Hernán Cortés no es la España de Pedro Sánchez ni la España del rey Felipe VI, no tiene nada que ver. Un millennial juzgando a Julio César. ¿Te imaginas eso, David? Es absurdo, o sea, es que... Es aberrante. Es aberrante, es decir, es anacronismo puro, es decir, no podemos juzgar la historia con los ojos del presente y además aplicar criterios éticos del presente a hechos del pasado. Entonces, afortunadamente hay que decir que la crónica de Indias nos demuestra que antes de la llegada también de Hernán Cortés se producían matanzas dentro de los pueblos mexicas, ¿no? Es decir, se producían auténticas masacres que cuando llegan los españoles, de alguna forma, es verdad que incorporan la cultura española, pero también ordenan un poco ese espacio social que existía de absoluto disparate con respecto a los pueblos sojuzgados y masacrados que ocurría allí con el Imperio Azteca. Es decir, todo eso no se cuenta, solo se cuenta la parte de el exterminio indio y tal. Entonces, a la hora de evaluar ese tipo de comentarios, suele ser muy sesgado aquel que pide que se denuncie, que haga... Yo creo que el haz y el en vez de la historia hay que contarlo para que el espectador, el lector, pueda extraer sus conclusiones, ¿no? O sea, no hay que obligar a nadie a que tenga una visión unilateral de las cosas, que ese es el gran error. David Felipe Arranz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Querido. Les volvemos a recomendar este libro, Las 100 mejores películas sobre periodismo, editorial Cacitel. El 30 de abril hemos dicho que lo vas a 30 presentar. de abril a las 7 en la Fundación Diario Madrid, en la calle Larra. Pues ahí queda dicho. Nos vamos a la publicidad, a la vuelta. José Javier Esparza, hoy es 1 de abril, 80 aniversario del fin de la contienda. Vamos a analizar algunas cuestiones con nuestro historiador José Javier Esparza. No se lo pierdan. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Bueno, pues esto es Historia de España, le pese a quien le pese. José Javier Esparza, muy bienvenido. Muy buenas tardes, Javier Torres. Bueno, 80 aniversario del final de la Guerra Civil. Sí, señor. Creo que es el día 28 de marzo cuando las tropas nacionales entran en Madrid, ya sin resistencia, sin oposición. Esa va a ser mi primera pregunta. ¿Qué había pasado en Madrid, ese golpe del coronel Casado contra Juan Negrín, que ya o bien no tenían fuerzas para seguir adelante, o lo que había sucedido es que las guerras internas habían mermado el bando del Frente Popular, el bando rojo? Las dos cosas, y una vinculada con la otra, es decir, a partir de principios del año 39, con el Frente Catalán completamente hundido, con Barcelona en retirada, realmente la situación es insostenible y Casado lo sabe de sobra, y entonces toda la preocupación de buena parte de los mandos militares y políticos, no solo de Casado, es tratar de negociar unas condiciones de rendición, en fin, honrosas y leves. Besteiro, líder del Partido Socialista, entra ahí, y los que se habían quedado en Madrid buscan ese tipo de rendición, entre ellos Casado, pero también Cipriano Mera, el gran anarquista, uno de esos talentos militares que da España, ¿verdad?, porque era albañil, pero un talento militar formidable, que lo que quieren es acabar una guerra que no tiene ya ningún sentido, entre otras cosas porque el gobierno republicano se ha marchado ya a Francia, y los comunistas se han ido ya desde Alicante a París y a Moscú.
realmente los que se han quedado allí son, para entenderlos, los curritos, que luego reprocharán a Casado su traición, pero bueno, la historia tiene estas cosas, ¿no? La cosa termina con una no es exagerado decir guerra civil dentro de la guerra civil, porque fue una batalla bastante cruenta, que termina además con fusilamientos de comunistas a manos de socialistas, como el caso de Barceló, si no recuerdo mal, en estos últimos compases de la guerra. Realmente Madrid está hundido. Incluso desde el punto de vista material es imposible sostener aquello, porque la gente tiene hambre, faltan los abastecimientos, la logística del Frente Popular ha sido catastrófica en todas partes y no había otra opción que la rendición. Besteiro se queda en Madrid. Hay quien dice que Franco fue demasiado cruel con Besteiro, puesto que no fue, dentro del Partido Socialista, de las figuras que hizo por provocar la guerra civil. Por ejemplo, me estoy acordando de Francisco Largo Caballero, que por cierto tiene una estatua aquí, muy cerca, en el Paseo de la Castellana. El Lenin español, era apodado así en la época. Julián Besteiro muere en la cárcel porque estaba muy mayor y tuberculoso. Seguramente habría salido como salió Cipriano Mera, al que se condena a muerte, se le conmuta, se le pone una pena mayor y a los pocos años está ya fuera y se puede marchar del país. O como el propio Casado, o como otros mandos militares del Ejército del Frente Popular, del Ejército Popular de la República, como se llamaban. Porque en ese sentido la política de Franco fue aplicación estricta del Código Militar sobre mandos políticos, en muchos casos, por cierto, contra el criterio de la población. O sea, que hay situaciones de Muñoz Peirats, por ejemplo, de gente que creo recordar que era Muñoz Peirats, que es fusilada por haber desempeñado un cargo político en el gobierno del Frente Popular, a pesar de innumerables testimonios de falangistas, de militares, de sacerdotes en favor de esas personas, ¿no? Pero ahí el Tribunal Militar empieza a funcionar como una auténtica máquina. Aún así, en casos muy significados, como por ejemplo el de Mera, insisto, o el de Melchor Rodríguez, el famoso ángel de Paracuellos, ¿no? Pudo haber salido. Besteiro seguramente, si no hubiera estado tan mayor, no habría muerto en la cárcel y habría seguido vivo, pero efectivamente estaba mayor. Largo Caballero termina muere en un campo de concentración alemán, como todo el mundo sabe, porque le pilla allí Desde el punto de vista republicano, José Javier, la izquierda se podía sentir traicionada por democracias occidentales, caso de Reino Unido, caso de Francia. ¿Por qué no apoyaron de verdad a la Segunda República? Largo Caballero es un buen ejemplo. Largo Caballero convierte en un delirio bolchevique que rompe el Partido Socialista desde antes de la Guerra Civil, desde bastante antes, convierte el gobierno del Frente Popular en una especie decir una república soviética es una exageración, a lo mejor, pero hay que recordar que en enero del 37 Stalin escribe a Largo Caballero rogándole moderación. Stalin, porque él ha convertido el país realmente en un instrumento revolucionario. Largo Caballero ha creado una situación en la que es muy complicado aparentar una mínima condición democrática ante el resto de las potencias. De Largo Caballero la frase que le dice a Stalin de que entre nosotros la institución parlamentaria nunca ha gozado de gran predicamento o una cosa semejante. Este es el espíritu de la frase. Y a Largo Caballero se lo carga el Partido Comunista, que aprovecha los sucesos de mayo del 37 en Barcelona, que es otra de esas guerras civiles dentro de la guerra civil que tiene la izquierda, con una sublevación anarquista. Aprovechan para quitar a Largo Caballero del medio y meter a Negrín, que era el hombre de Moscú, ¿no? Es que el gran problema del Frente Popular durante la guerra es que nunca tuvo eso que se llama en la doctrina militar unidad de mando. La gran ventaja del otro bando, del nacional, en la guerra es que ante todo buscó eso, seguramente escarmentando por lo que estaba pasando. Desde septiembre del 36 el mando de Franco ya es indiscutible. Es indiscutible el de Franco, y si no hubiera sido Franco habría sido otro, pero en la mentalidad militar también el objetivo es siempre ese, ¿no? Termina la guerra civil. Bueno, recordamos también el discurso de paz, piedad y perdón de Manuel Azaña. En su Memorias Azaña dice que la puñalada mortal a la Segunda República se la dan los nacionalistas, los separatistas. Los pone peor que al propio Franco, que es quien estaba enfrente. Azaña, para lo listo que era, tardó un poco en darse cuenta de lo que estaba pasando en realidad. Pero Azaña, desde el mismo momento en que... Azaña comete un error enorme, seguramente por soberbia, que es pensar que puede pactar con Indalecio Prieto una carambola, que es la que lleva a Azaña a la presidencia de la República, quitando a Alcalá Zamora, y que él iba a conseguir moderar lo que estaba pasando. Azaña era un tipo del siglo XIX,
O sea, tenía en la cabeza la Revolución Francesa y lo que tenía bajo sus pies era una revolución bolchevique. Y no lo ve. Y claro, cuando lo veías demasiado tarde, le han apartado por completo. Las veladas de Benicarló es muy interesante leerlas. Azaña hay que leerlo para entender lo que estaba pasando, que en buena medida es responsabilidad del propio Azaña, aunque le echa la culpa todo el tiempo a otros, ¿no? Pero realmente era eso. José Javier, ¿en qué bando fue más decisiva la ayuda militar extranjera? Franco recibe ayuda de la Italia de Mussolini, de la Alemania de Adolf Hitler, sí. Y el caso del bando rojo, sobre todo la ayuda militar procedió de la Unión Soviética de Stalin. Inicialmente de Francia, después sobre todo de la Unión Soviética. Fue más decisiva porque fue mejor empleada en el bando de Franco sin ninguna duda. En términos cuantitativos fue muy semejante, incluso en nombres, si contamos las brigadas internacionales como ayuda soviética, lo fueron, se remontó la Comintern, las brigadas internacionales, pero desde el punto de vista de la utilización práctica sobre el campo de batalla fue mucho mejor empleada por el bando de Franco que por el otro, fundamentalmente por esa unidad de mando de la que hablábamos antes, ¿no? De hecho, cuando hay una, ¿cómo decir?, los italianos intentan mostrar por sí solos cuánto valen, alejándose de la unidad de objetivos estratégicos, Franco les deja en Guadalajara que se estrellen. Y a partir de ese momento nunca más harán los italianos nada por su cuenta, siempre será lo que Franco diga, cosa lógica por otro lado. No sé si me vas a corregir, José Javier, la figura más discutida de la guerra civil es Francisco Franco. Yo me voy a centrar en el Franco militar. Desde el punto de vista militar, bueno, hay muchos historiadores que lo han tildado de mediocre, que ganó la guerra por la ayuda de Alemania, la ayuda militar de Italia también. Sobre todo se discute de Franco cuando van avanzando las columnas desde Andalucía, tomando Badajoz, y ya una vez que están en el norte de Extremadura, dicen vamos hacia Toledo a liberar el Alcázar o vamos a Madrid. Franco optó por ir al Alcázar, liberó, aquello supuso... bueno, fue una noticia que se divulgó en la prensa internacional, supuso, yo creo que un golpe para la moral de quienes habían sublevado contra el bando republicano, y eso también supuso retrasar la toma de Madrid. Franco creo que llega la madrugada del 6 de noviembre, del 6 al 7, a los arrabales de la Casa de Campo, y entonces ya no puede tomar Madrid porque las tropas están desgastadas. ¿Esto fue un error militar, José Javier? Yo todavía estoy esperando que algún historiador demuestre que Madrid hubiera sido posible tomarlo, porque es que realmente creo que no. Es decir, en aquel momento las tropas, utilicemos la terminología convencional, nacionales, llegaban en columnas, todavía era la forma de columnas, la columna era una, en fin, ¿cómo decir?, una unidad de aluvión, ¿no? Bueno, al mismo tiempo que Madrid se reforzaba y nadie sabía cómo se estaba reforzando Madrid aún, si las brigadas internacionales habían llegado ya o no, etcétera, ¿no? Yo creo que por más que se mire, no tenía suficiente fuerza en las tropas de Franco para tomar Madrid en aquel momento, y el Alcázar había que liberarlo. En cuanto a lo de la mediocridad, es que, vamos a ver, siempre que se hace historiografía, uno se convierte en un general de papel, que no tiene que ocupar el territorio después, ¿no? Hay que recordar una cosa que es fundamental: el bando nacional comienza la guerra, Indalecio Prieto lo dice en un célebre discurso, en absoluta inferioridad en todo, en hombres, en marina, en aviación, en recursos industriales, en recursos agrarios, en oro, todo lo tiene el bando del Frente Popular, y todo lo despilfarra. Y las campañas del ejército de Franco, por el contrario, tienen mucho sentido. Es verdad que son lentas, pero la cuestión es que, vamos a ver, esto es lo que le pasa a los italianos en Guadalajara. Estamos acostumbrados a juzgar este tipo de batallas con los medios de hoy, ¿no? La guerra relámpago era imposible en aquel momento, ni por los caminos, ni por los abastecimientos, ni por nada parecido. Y por otra cuestión muy importante, porque en una guerra civil tú tienes que ocupar un territorio que ha estado ocupado por tu enemigo y no puedes aniquilarlo, porque vas a tener que gobernarlo enseguida. Es decir, que no es posible una ofensiva fulgurante de tipo Blitzkrieg en París, ¿no? La guerra es enteramente distinta. No sé, yo creo que las consideraciones acerca de la mediocridad militar de Franco, como la del coronel Blanco se llama, ¿no? Por ejemplo, el famoso libro de este caballero, me parece que son unos puros ejercicios de pizarra, ¿no? Y que la guerra, y hay que recordar una cosa, durante todo este tiempo no perdió ninguna batalla, ¿no? No perdió ninguna batalla, excepto la toma de Teruel una sola vez, que es la única ciudad que consiguen tomar los republicanos.
en toda la guerra y que pierden a las pocas semanas. Es que la no toma de Madrid en el otoño del 36, la historiografía progresista, por decirlo así, o más afina a la Segunda República y al Frente Popular, siempre lo ha interpretado como un grandísimo error, como un grandísimo fracaso de Franco. ¿En qué medida dices que tampoco nadie ha demostrado que si en lugar de haber ido a Toledo hubieran ido directamente a Madrid, lo hubieran tomado? Entre otras cosas porque el ejército, fácilmente. Porque el gobierno del Frente Popular estaba ya en Valencia en aquel momento. Yo te iba a preguntar, José Javier, el golpe de suerte que tiene el bando rojo, porque días antes en la casa de campo se encuentran, habían abatido un carro de combate del Ejército Nacional y tenían dentro de la chaqueta las órdenes, creo que estaban firmadas, no sé si por el propio Franco, de por dónde iba a atacar Franco, por el flanco oeste de la ciudad de Madrid. O sea, que sabían perfectamente por dónde iba a atacar Franco. Eso es una ventaja evidente, ¿no? Sí, lo que pasa es que si tú ves el mapa de situación en aquel momento, realmente no podía haber atacado por ningún otro lugar, ¿no? ¿Por el norte, no? ¿Por dónde? Es que realmente si tú ves cómo estaba en aquel momento dibujado Madrid y por dónde podían entrar, era muy difícil entrar por ningún otro lado que no fuera ese, ¿no? Precisamente el arco que va desde la actual carretera de La Coruña más o menos hasta la actual carretera de Extremadura. Por otro lado era muy complicado, el frente estaba rígido en el Alto de los Leones. Claro, en la parte de la carretera de Valencia estaba fuerte, entiendo, ¿no? Era prácticamente imposible. De hecho, una de las operaciones, la batalla de Guadalajara, es para liberarla y no se consigue. La batalla del Jarama también. Para ser a partir de ese otro movimientos en torno a eso que Franco no pierde de vista en ningún momento. Por otro lado, tanto la batalla de Jarama como la de Guadalajara después, la del Brunete, que es una ofensiva del ejército republicano, son batallas en torno a la posesión de Madrid. Lo que pasa es que Franco ve con claridad a partir de un cierto momento que sería un frente de desgaste perfectamente absurdo. Le resulta mucho más práctico, como de hecho hizo, tomar el norte y sus recursos industriales, que es verdad, es eso en realidad lo que cambia el signo de la guerra, porque a partir de ese momento el Frente Popular, bueno, yo creo que hay algo que cambia más el signo de la guerra desde el principio, y es que el Frente Popular es incapaz de oponer una doctrina militar concreta, con la excepción del Partido Comunista, que desde el primer momento va a combatir, con la idea de que hay que hacer la guerra primero, y solo una vez ganada la guerra se puede hacer la revolución. Todos los demás a lo que se entregan es a la represión en retaguardia, en Madrid y en Barcelona, y los resultados son catastróficos desde el punto de vista político y militar. José Javier, a propósito de Franco, de por dónde podría haber entrado o no, ¿qué papel desempeñó, si fue decisivo, la llegada de las brigadas internacionales que llegan justo cuando está el Ejército Nacional llegando 6-7 de noviembre a esa casa de campo? ¿Supuso un plus de ayuda y de elevar el nivel del Ejército Popular? Desde el punto de vista moral y de la propaganda tienen un papel importantísimo. Desde el punto de vista militar tienen un papel muy sacrificado, porque muchos murieron, pero no siempre muy decisivo. En el caso concreto de Madrid sí que fue muy importante su afluencia, pero sobre todo fue decisiva la aportación de los asesores militares soviéticos, que eran muy buenos profesionales, y la gran mayoría de los cuales, por cierto, fueron ejecutados por Stalin en cuanto volvieron a Moscú. Porque había perdido la guerra. No, pues porque Stalin, que ya en plena paranoia, temía que a la crisis de la Unión Soviética se le pudiera dar una solución bonapartista, y que un general llegado como cuando volvió Napoleón de Egipto, ¿verdad? Un general que venía del extranjero cargado de medallas pudiera adquirir una relevancia política excesiva. Y realmente una de las historias más siniestras de la Guerra Civil Española es lo que pasa con los mandos soviéticos cuando vuelven a Moscú. Es una cosa muy tremenda. Pues Javier, ya para finalizar, consecuencias de la Guerra Civil. España, lógicamente, económicamente estaba hundida, antes incluso de la Guerra Civil. España, en un país, en términos actuales, yo creo que se puede calificar de tercermundista, no tiene una clase media. Después de la Guerra Civil, la economía, lógicamente, está por los suelos. España vio un periodo de aislacionismo internacional. La Segunda Guerra Mundial, los vencedores de la Segunda Guerra Mundial no son los que se hubiera esperado en un primer momento Franco, el régimen, y todo esto complica la situación y la pervivencia del régimen. ¿Cuál es, desde tu punto de vista, lo que determinó, lo que pudo haber obrado en favor de Franco, con una situación internacional muy hostil, muy adversa, sin duda, la permanencia del régimen, la continuidad del régimen con una situación internacional complicada? Bueno,
España no era un país tercermundista antes de la guerra civil, ¿eh? ¿No? O sea, no. Pero Es que tendemos a compararnos con Inglaterra o con Francia o con Alemania, pero lo más lógico es compararnos con Italia, con Austria, con Hungría, con Polonia, que depende de con quién te compares, ¿no? Pero era un país con una tasa de analfabetismo alta. Un país tercermundista. Sin clase media. Un país tercermundista era, perdón, Marruecos, ¿no? Claro, Turquía, en su caso, pero España no. España era una potencia media, muy media, incluso mediocre. Pero las políticas de los años 20-30 de industrialización, incluidas algunas políticas de la República, aunque víctimas del gigantesco caos político que fue aquello, eran muy notables, por ejemplo, en obras públicas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, lo que realmente es un golpe tremendo para la economía española es el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando de verdad empieza lo peor, sencillamente porque el mercado exterior se cierra. Es cuando España tiene que recurrir a la Argentina para tener carne, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí sí que se entra en barrena. La política autárquica, que siempre se ha criticado mucho, yo entiendo las críticas, pero me pregunto si alguna otra política hubiera sido posible en aquel momento, ¿no? Es una discusión que desde el punto de vista económico seguramente no tiene sentido, pero desde el punto de vista político tiene todo el sentido del mundo. Para el régimen de Franco, el momento clave es cuando la Guerra Fría empuja a una situación en la que los aliados, Estados Unidos, ven que realmente no tienen otra opción que contar con España. Y España la utiliza en su provecho, y después el pragmatismo de Franco, que nunca fue un ideólogo, ¿no? Vio con toda claridad que el modelo económico que hasta aquel momento había imperado, pues, cambiaban las circunstancias, no tenía sentido continuar con él, aunque a Franco estaba mucho más cómodo con aquel modelo que con otro, y entonces empieza el plan de estabilización y todos los planes anteriores con mentes como la de López Rodó u otros, ¿no? López Rodó, Suárez, Ullastres, en fin. José Javier Esparza, muchísimas gracias. Te vemos esta noche, 21:45 en el Gato al Agua. Ahí estaremos. Pues vamos a la publicidad, volvemos con Julio Llorente, esa manifestación de la España vaciada, el mundo rural que no se resiste a morir. Lo vemos enseguida. Ocho menos cuarto de la tarde, recta final de la redacción abierta. Julio Llorente, muy bienvenido. Bien hallado, Javi. Este fin de semana se ha celebrado en Madrid una manifestación multitudinaria sobre un asunto que ahora todos los políticos están preocupadísimos. Qué casualidad, estamos en precampaña, seguro que esto no tiene nada que ver, pero es el mundo rural. Muchas provincias hay una despoblación tremenda, la gente se está yendo de los pueblos porque no hay trabajo. Y aquí está la gran cuestión, si esto es algo premeditado, un plan que se ha venido repitiendo en las últimas décadas, si eso es fruto del azar, del libre comercio. Hay muchos factores sin duda que analizar sobre lo que está ocurriendo en nuestra España interior, en la España rural, en ese modo de vida tradicional que yo creo que en muchas ocasiones desde las élites políticas pues se ha menospreciado, se ha olvidado, y sin duda el modelo económico vigente pues también favorece que la gente se marche a la gran ciudad. Julio Llorente, muy bienvenido. Bueno, pues yo al hilo de lo que dices creo que es importante empezar contextualizando y dando una serie de datos que conciencien a la gente del problema. El 90% de la población española se halla concentrada en un 30% del territorio. Eso nos permite comprender por qué a los políticos les interesa tan poco el tema o el drama del mundo rural. Por otro lado, de los más de 8.000 municipios que hay en España, 1.200 sobreviven con menos de 100 personas y sin niños. Y luego, por otro lado, si a esta despoblación le añadimos la pobreza, nos queda un resultado terrible. Pobreza que en las zonas rurales alcanza el 34%, al 34% de la gente, que para entenderlo mejor es un 10% más que en las grandes urbes. Bueno, como decía, se celebró en Madrid este sábado esa manifestación. Luis Planas, ministro de Agricultura. A ver si podemos ver sus declaraciones. Compartimos y apoyamos esta manifestación porque la despoblación rural es sin duda uno de los grandes retos que tiene ante sí España. El Gobierno de España, del cual me honro formar parte, ha estado trabajando seriamente en los últimos tiempos desde su toma de posesión el mes de junio para hacer frente al reto demográfico y también
a la extensión de la digitalización en el medio rural. Bueno, no lo digo por el señor Planas, que es el titular de Agricultura, lo digo en general por todos los políticos que fueron a hacerse la foto, que llevamos años hablando de muchos asuntos, de muchas cuestiones. Cataluña, los separatistas hasta en la sopa, y del mundo rural nadie se ocupa. Ahora en pre-campaña vemos como todos van a hacerse la foto. Y a rebufo de Vox, que ha sido el primero en plantear este debate, de modo quizá algo folclórico, pero ha sido el primero y como... Por la causa y la tauromaquia. Claro, o sea, al final no puedes pretender resolver el problema del mundo rural poniendo énfasis en la caza y la tauromaquia, que son importantes, pero no es lo sustancial. Digo a rebufo porque Vox está marcando todos los debates de la agenda política. Se debate, se habla de lo que Vox quiere que se hable. Pero bueno, volviendo al tema de la agricultura, y vamos, del mundo rural, perdón, yo creo que al final todas las soluciones que proponen los partidos políticos que se fotografían en esta manifestación o que se han fotografiado en esta manifestación son parches. O sea, están muy bien, pueden ayudar a mitigar el problema, pero no ayudarán jamás a resolverlo. ¿Cómo podemos resolver el problema? Pues atacando las verdaderas causas del mismo. ¿Cuáles son las causas? En primer lugar, yo creo que es innegable que la globalización económica ha contribuido al incremento de la pobreza en el mundo rural. ¿Por qué? Porque al final el mundo de consumismo bulímico, de grandes multinacionales y de utilitarismo que hemos construido no casa para nada con el modo de vida rural, que es un modo de vida propiamente austero, de pequeña propiedad y también pues ligado a una concepción concreta de la tierra, una concepción de la tierra que la concibe, o sea, que la ve como sujeto al que respetar y no como objeto al que utilizar. Por tanto, mientras no se diga con claridad que solo se conseguirá revigorizar el mundo rural cambiando o por lo menos alterando mínimamente el modelo económico, mientras no se haga eso, lo único que estaremos haciendo es poner parches. Julio, Teruel y Soria, yo creo que son dos de las provincias que más están sufriendo esta despoblación, esta huida, este éxodo de la gente del mundo rural a la gran ciudad. Teruel existe y Soria, zona cero. Son dos plataformas que estuvieron convocando esta manifestación. Vamos a escucharlo. Estamos mostrando que estamos hartos, todos los ciudadanos de la España despoblada, hartos de que nos tengan abandonados, sin inversiones, solo nos utilicen en sus programas electorales y queremos hechos ya de una vez. Y hemos venido aquí para que se nos escuche y se nos va a escuchar. Pues mira, reivindicamos en principio un criterio de igualdad entre los territorios. Demandamos un equilibrio territorial en el desarrollo. Ponemos en cuestión la política que se ha realizado durante los últimos 50 años en España, que ha consistido en desarrollar unas partes de la misma a base de otras. Pedimos que eso se corrija, que se reequilibre territorialmente el reparto de infraestructuras, que se den oportunidades de desarrollo a todo el mundo, pero no de palabras, seriamente, con inversiones reales, con dinero, con ejecución prioritaria de las infraestructuras allí donde no se han hecho. Bueno, ahí vemos esa multitudinaria manifestación, la gente que vive en el campo, que se siente, yo creo que con razón, alejada de los grandes asuntos de la política, nadie se preocupa por ellos. Esto es realmente algo tradicional en el mundo de la política, ¿no? Cuando los temas menos importantes salen a primera plana, porque estamos en pre-campaña, todos juegan la baza, estas asociaciones también convocan las manifestaciones cuando se acercan periodos electorales y los políticos van a hacerse la foto a ver si pueden pescar algunos votos. Sí, pero yo creo que has tocado la tecla en el sentido de que si no hay realmente un cambio de modelo económico, tú ponte la piel, Julio, de un joven que está en un pueblo de la provincia de Teruel, de Soria, me da igual, otra provincia española, Guadalajara, Huelva, el que sea. Sí, sí, es natural. ¿Qué proyecto de vida puedes hacer en ese pueblo? ¿Qué trabajo tienes allí? Sí, y yo creo que merece la pena poner ejemplos concretos. Por ejemplo, el Valle de Arán. Hace años la economía del Valle de Arán funcionaba fundamentalmente a través de la agricultura y de la ganadería. Se criaban miles o decenas de miles de ovejas y a través de hilaturas se suministraba la mayor parte de la lana de las industrias textiles de Tarrasa y de distintas zonas de Cataluña. ¿Qué ocurrió? Que llegaron las prendas de vestir chinas y todo el negocio que había en el Valle de Arán se perdió.
Hoy tenemos a la gente del Valle de Arán dedicada exclusivamente al esquí, sobreviviendo exclusivamente por el esquí y por cierto turismo de gente muy rara que va al Valle de Arán a disfrutar del paisaje. Claro, se ha perdido el alimento de esta región. Por ejemplo, pongo el ejemplo del Valle de Arán porque merece la pena verlo en un caso concreto, pero podría poner el ejemplo de tantas y tantas zonas que, fruto de la terrible competencia del mercado internacional, han perdido su tradicional modo de vida. Julio, Albert Rivera, líder de Ciudadanos. Veíamos cómo el pasado 8 de marzo hablaba de feminismo liberal, apuntándose a última hora a esa convocatoria que había realizado el feminismo en el Día Internacional de la Mujer. Yo aún no le he escuchado hablar de, bueno, mundo rural liberal, pero todo se andará. Vamos a escuchar al señor Rivera. Yo quiero proponer a los demás partidos políticos un pacto de Estado contra la despoblación. Ciudadanos plantea un plan nacional con medidas concretas. Ya basta de hablar de los pueblos y olvidarse de la gente que vive en los pueblos. Yo propongo una rebaja fiscal del 60% del IRPF a quien decida ejercer o quedarse en su pueblo con su familia. Propongo una tarifa plana súper reducida de 30 euros tan solo, en vez de 300, para mujeres que estén empleadas en las zonas rurales o empleen a otras personas, porque las mujeres son fundamentales. A mí, de verdad, es que últimamente me sucede a menudo cuando oigo al señor Albert Rivera, es que no, bueno, Alberto Carlos Rivera, ¿no? Porque era Albert Rivera cuando se presentaba en Cataluña. Claro, ahora va al Congreso de número 1 por Madrid con Ciudadanos como Alberto Carlos Rivera. Bueno, ¿esto? habrá quien lo confunde, que no sepa quién es, ¿no? Cuando vea la lista de Alberto Carlos Rivera y ¿dónde ha salido? Decía que cada vez que lo escucho, digo, pues otra más. Es que parece tan poco natural. Se apunta a última hora y ya tiene ahí su tarifa plana, todo tipo de parches, como había mencionado anteriormente, que suena a eso, suena a medidas desesperadas que nos hemos apuntado al carro a última hora, y voy a hablar también del mundo rural y del campo. Son parches, pero a mí este hombre me produce la misma sensación que te produce a ti. Además es puro humo, pura vanilocuencia. Puede estar hablando durante horas y no decir nada. Bueno, eso es en cierto modo una habilidad, pero también revela una falta de ideas muy aguda. Y creo que es lo que le ocurre a Albert Rivera, pero no solo a Albert Rivera, a todo su partido, que es un partido construido en torno a ninguna idea, en torno simplemente a una voluntad de poder, a un afán de poder. Pablo Echenique, secretario de organización de Podemos. A ver si podemos verlo. Bueno, el protagonismo hoy no debe ser de los partidos políticos, el protagonismo hoy debe ser de la gente que ha venido y de los movimientos que llevan décadas trabajando por proteger y por recuperar la España vaciada, y por lo tanto, pues si nos permitís, no vamos a decir nada más. Pues mira, me ha parecido bastante sensato. Sí. Están hablando los movimientos sociales, las plataformas, las asociaciones que llevan décadas luchando por esto. Aquí hay que reconocer que el señor Echenique pues no ha dicho ninguna tontería, ningún disparate. Verdad que se ha adherido, como han hecho todos los políticos, a este movimiento, pero al menos ha sido prudente, ¿no? No ha dado a entender, aquí estoy yo y esta batería de medidas y yo por el campo. Es que ha quedado mucho menos natural Rivera que Echenique. Sí, no, le honra bastante el gesto. Evidentemente tenía que figurar y decir esas palabras ante los medios de comunicación para que todos viésemos que se dan poca importancia a sí mismos, pero bueno, por lo menos no es tan desquiciante como la vanilocuencia, el humo de Albert Rivera, que viene a darnos lecciones a todos y parece que ha estado combatiendo contra la despoblación en el mundo rural, vamos, desde los 10 años. He visto este fin de semana unas imágenes del señor Pablo Casado, presidente del PP, candidato a la presidencia del gobierno, que no las tengo aquí, pero aparece el señor Casado manejando un tractor en la provincia de Ávila. Sus padres son de allí, sus abuelos, creo que él viene de allí, y le veamos conducir. Bueno, estas son las típicas estampas, imágenes que nos van dejando la campaña electoral. Pablo Casado también ha hablado de recuperar esa España rural. Vamos a verlo. Yo hoy quiero reivindicar mis orígenes, pero también quiero que mis hijos vean de dónde vienen. Que mis hijos vean que su abuelo vivía en una casa de adobe. Que mis hijos vean que su bisabuelo iba en burro. Que mis hijos vean que gracias a esas generaciones que nos han precedido, somos el gran país que somos. Que en estos 40 años de historia, mucha gente ha tenido que salir de sus aldeas, arrimar el hombro, trabajar, crear un país maravilloso. Decías antes, Julio, de ir a rebufo
de Vox. Está marcando muchos puntos de esta precampaña. La mayoría de los temas de los que se habla los ha propiciado Vox. Es lo que Podemos al principio hablaba de ocupar la centralidad política, que no es estar entre la izquierda y la derecha, es decir, en el centro del tablero político, sino que tus propuestas se conviertan en el centro de debate, en marcar la agenda política de los medios de comunicación y del resto de partidos que van detrás de ti. Este es un claro ejemplo y que además se me viene a la cabeza el hecho de que Abascal en la campaña de las pasadas andaluzas iba con Morante de la Puebla, con el torero. Ahora hemos visto como el PP nombraba a... ¿Cómo se llama este, por Dios? Avellán. Miguel Avellán en las listas a Madrid, al Congreso de los Diputados. Vox tiene a Morante, que no está en las listas, pero sí a Serafín Marín, que por cierto salía a hombros con el señor Alberto Carlos Rivera en la última corrida de toros en Cataluña. Alberto Carlos Rivera estaba allí al lado para hacerse la foto con Serafín, con José Tomás. No sabemos qué pensaba Alberto Carlos entonces, hombre, pues porque como sus ideas han mutado tanto... Claro, estaba defendiendo la tauromaquia, cosa que le podemos aplaudir, pero ¿dónde está usted 4 años después de aquello? Sí, o sea, es muy interesante lo que comentas. Vox ha abierto determinados debates que si no hubiese emergido Vox no se habrían abierto jamás. Por ejemplo, el de la violencia de género. Todo el mundo... Ese yo creo que es el fundamental. Sí, daba ese debate ya por superado. Ya no había que hablar más porque se había consolidado una verdad. Y esa verdad era indiscutible hasta que llegó Vox y la cuestionó. También con el tema de la memoria histórica. Si no, tendríamos a todos los partidos de acuerdo en mantener las leyes de memoria histórica y en decirnos a los españoles lo que tenemos que pensar sobre el pasado reciente de España. Bueno, a propósito de la memoria histórica, en el Parlamento andaluz, que ahora la comunidad andaluza está gobernada por PP y Ciudadanos, Ciudadanos dijo que no tocaba nada y Juan Manuel Moreno Bonilla, ese prodigio de la política, ha dicho que tampoco va a tocar nada, que van a seguir financiando a esas asociaciones andaluzas de la memoria histórica. Bueno, yo creo que se han tomado a Vox un poco a pitorreo, ¿no? Y Vox debería actuar en consecuencia. Digo, no te avienes a eliminar la ley de memoria histórica, pues no te apoyo los presupuestos. Julio Llorente, muchísimas gracias por estar con nosotros otra semana más en la redacción abierta. Mañana volvemos a las 6, a las 12:30 lo hará Rafa Núñez Huesca. Recuerden, si están hartos de la corrección política, este es su programa. Hasta mañana.